El señor secretario dará lectura a la cuenta. Gracias, señor presidente. Se han recibido los siguientes documentos. Mensaje de Su Excelencia el Presidente de la República, por el cual da inicio a la tramitación del proyecto que aprueba el convenio 190 sobre la violencia y el acoso adoptado por la Organización Internacional del Trabajo el 21 de junio del año 2019. Oficio de Su Excelencia el Presidente de la República, por medio del cual retira y hace presente la urgencia calificada de simple para el despacho del proyecto de ley que modifica el Código del Trabajo y la ley número 18.290 de tránsito en materia de protección de la salud e integridad de los trabajadores que sufren violencia laboral externa. Oficio de Su Excelencia el Presidente de la República, mediante el cual hace presente la urgencia calificada de simple para el despacho del proyecto que modifica la ley número 19.296, que establece normas sobre asociaciones de funcionarios de la Administración del Estado para fijar un plazo en que la autoridad administrativa deba recibir en audiencia a los dirigentes de las referidas asociaciones. Proyecto de ley iniciado en moción de los diputados señores Urruti Echea, Araya, Don Cristian, de la Carrera, Irarrázaval, Ojeda y Romero, Don Agustín, y de la diputada señora Barquiesi, que modifica diversos cuerpos legales para fortalecer la libertad, gestión y transparencia de los sindicatos y asociaciones de funcionarios. Oficio del subsecretario de Previsión Social, mediante el cual remite respuesta a oficio 37 de la Comisión, en el sentido de complementar el oficio remitido por el Director Nacional del Instituto de Previsión Social, IPS, sobre informe trimestral por concepto de pilar solidario de pensiones y pensión garantizada universal. Oficios del Ministerio de Relaciones Exteriores, del Ministerio de Secretaría General de Gobierno y de la Dirección del Trabajo, mediante los cuales adjuntan glosas dando cumplimiento a la Ley de Presupuestos del presente año. Oficio del abogado secretario de la Comisión de Constitución, por medio de la cual hace llegar carta de la señora Mónica Pérez, quien solicita poder retomarse el tema de la propuesta de regular el teletrabajo en sector público como una oportunidad segura y planificada de trabajo a distancia, para que con ello no exista diferencia entre trabajadores públicos y privados, avanzando así en la modernización del Estado. Carta del presidente del Consejo Directivo del Servicio Electoral de Chile, por medio del cual hace llegar respuesta a oficio número 40 de la Comisión, y al respecto informa que ese servicio carece de competencia para disponer o dictar instrucciones o medidas referidas a otorgar permisos a las y los trabajadores del transporte público para asistir a sufragar. Oficio de la Unidad de Transparencia y Participación Ciudadana, a través del cual comunica que el 17 de agosto fue publicado en la plataforma digital Congreso Virtual el proyecto de ley que aumenta el porcentaje de inclusión laboral en las grandes empresas para personas en situación de discapacidad, con la finalidad de que la ciudadanía pueda votar y opinar acerca de este proyecto de ley. Nota de la Mesa de Coordinación Nacional de Trabajadores y Trabajadoras Contratistas de Codelco, mediante la cual solicitan ser recibidos en audiencia para dar a conocer los requerimientos de mejoramiento, actualización y cumplimiento del acuerdo marco presentado a Su Excelencia el Presidente de la República, al señor Máximo Pacheco, presidente del directorio de Codelco, y a la señora Marcela Hernando, ministra de Minería, dado que hasta la fecha no se ha hecho efectiva la instalación de la mesa de trabajo solicitada. Nota del señor Lautaro Maldonado, ingeniero civil, a través de la cual solicita dar lectura a carta adjunta que contiene información, antecedentes, experiencias y sugerencias relativas a incentivos al empleo, subsidio empleo joven y bono trabajo mujer. Nota del señor Hernán Sanzana, por medio del cual expone su situación respecto al mal cálculo en el pago de sus horas extras, pues la Dirección del Trabajo emite un dictamen, el número 1176, sin embargo nunca lo hizo ejecutoriar. Por ende, responsabiliza dicho servicio y solicita se revise su caso. Oficio de la Unidad de Transparencia y Participación Ciudadana, por medio del cual remiten informe de la participación ciudadana recibida en la plataforma Congreso Virtual acerca del proyecto de ley que modifica el artículo 202 del Código del Trabajo para permitir el teletrabajo a mujeres embarazadas durante la vigencia de un estado de alerta sanitaria decretado por la autoridad competente por causa del COVID-19. Y por último, señor presidente, nota del señor Alexis Sepúlveda, por medio del cual solicita ayuda a la Comisión para elaborar un proyecto de ley que obliga a las empresas a reajustar los sueldos cuando el IPC sufra modificaciones, pues la legislación actual no obliga a su empresa a reajustar el IPC anual, por lo que este último tiempo los ha perjudicado mucho. Eso es toda la cuenta, señor presidente. Se ofrece la palabra sobre la cuenta. Gracias a la Secretaría.
Yo tengo una pregunta. ¿El señor Alexis Sepúlveda un alcance de nombre? Sí. Ah, ok. No, por varias cosas. No. Yo me refería a que no dice diputado. No me refería a la contingencia en este momento en la Cámara. Ok, es un ciudadano. Perfecto. Okay. No sabemos. Okay. Se ofrece la palabra sobre la cuenta, nada, ¿no? Quienes están vía telemática tampoco, diputado Ulloa, diputado Ibáñez, no hay palabra sobre la cuenta. Se ofrece la palabra en varios. Bien, yo tengo un par de cosas en varios. La primera, que he recibido como presidente de la Comisión de Trabajo y Seguridad Social un informe de la Mutual de Seguridad relativo a la Junta de Adherentes número 56, donde quedan conformados los directores titulares y suplentes. Lo entrego a Secretaría por si fuera de interés de algunos diputados y diputadas. De la misma forma, he recibido de la Fundación Terram un informe sobre la industria salmonera chilena elaborado por el Instituto Danés de Derechos Humanos y el INDH, que tiene que ver, de acuerdo a lo que se nos señala, la vulneración de derechos de trabajadores en la industria salmonera chilena. También lo dejo a disposición de la Secretaría por si fuera de interés de alguno de los diputados o diputadas. Y finalmente quisiera oficiar al subsecretario que está aquí presente, pero para que sea formal, respecto a una solicitud de diversos sindicatos, pero en esta ocasión en particular el sindicato Banco Estado, que les interesa que al momento de conformarse la mesa de teletrabajo les gustaría ser invitado para dar a conocer sus opiniones y reflexiones respecto a esta materia. Esos son los tres aspectos que tengo en varios. No sé si hay otros varios. Muy bien, seguimos. La orden del día. La sesión tiene por objeto tratar tres puntos de tabla. El primero, iniciar el estudio en segundo trámite reglamentario del proyecto de ley que modifica el Código del Trabajo y la Ley 18.290 de Tránsito en materia de protección de la salud e integridad de los trabajadores que sufren violencia laboral externa, correspondiente al boletín 256-13, calificado con urgencia simple. Eso es lo que vamos a ver a continuación. El secretario va a entregar comparado. Después, iniciar el estudio en particular del proyecto de ley que modifica diversos cuerpos legales para promover la contratación de personas jóvenes sin experiencia laboral previa, correspondiente al boletín 14624-13. Sobre este punto vamos a escuchar al señor subsecretario del Trabajo respecto a las conclusiones de la mesa técnica del gobierno con parlamentarios. No vamos a votar en este punto, vamos a escuchar, vamos a dejar después para adelante el resto de la tramitación de este proyecto que ya está aprobado en general. Y como tercer punto, continuar el estudio en general del proyecto de ley que modifica el Código del Trabajo en materia de prevención, investigación y sanción del acoso laboral, correspondiente al boletín 15093-13. El propósito es, si alcanzamos, poder votarlo en general el punto 3. Así que vamos con el punto 1. No sé si tenemos, presidente, un comparado. Lo tienen en su poder los señores parlamentarios en su puesto de trabajo. A ver. Que tiene 3 columnas. El que tiene 3 columnas. ¿Se les puede enviar por correo a los parlamentarios que están telemáticos? ¿Sí? Están enviados al WhatsApp. Se le envió al WhatsApp a los que están vía telemática, está en el WhatsApp. A ver, ¿cuál es el...? Es el boletín 12256 a 3 columnas. El que tiene 3 columnas. Ok, hay 3 documentos. El que tiene 3 columnas sería... Tendríamos que empezar a votar en... Presidente, no tenemos quórum de votación. ¿No tenemos quórum de votación? Tenemos 3 parlamentarios. Pero estaba el señor Ibáñez, pero se retiró. Bien, les propongo que cambiemos el orden de la tabla y vamos al punto 2. Y volvemos sobre el punto 1. ¿Vamos? Muy bien. ¿Se acuerda el cambio del orden de la tabla? Partimos con el punto 2 con la exposición del señor subsecretario. La contingencia de la Cámara ha generado que no haya quórum. Vamos al punto 2, iniciar el estudio en particular del proyecto de ley que modifica diversos cuerpos legales para promover la contratación de personas jóvenes sin experiencia laboral previa, correspondiente al boletín 14624-13. Y con ello podemos escuchar la exposición del señor subsecretario. Muy bienvenido el señor subsecretario del Trabajo, señor Giorgio Bocardo, y su asesor, para que quede registro del nombre. Francisco Neira. Y don Francisco Neira, para que quede registro también de su asistencia. Señor subsecretario, adelante. Sí. Con esto despachamos. Bien, por su intermedio, presidente, y saludar a los diputados y a las diputadas de esta comisión.
Bueno, en primer lugar, y para que quede en registro de acta respecto al punto de los trabajadores del Banco de Estado, nosotros ya constituimos una mesa del sector bancario y el sector minero, y prontamente vamos a constituir una mesa del sector teletrabajo, que es un poco más heterogéneo, pero agradecemos el oficio, presidente, para poderlos incorporar prontamente en la comisión. Pues bien, como saben, en esta comisión, a partir de la propuesta del diputado Santana respecto a el empleo joven para personas sin experiencia laboral previa, se llegó a un acuerdo con el Ejecutivo de elaborar una comisión que pudiera estudiar este tema, ver la viabilidad de distintas alternativas de propuesta y a partir de eso ofrecer una hoja de ruta de cómo poder avanzar en una materia que es de interés común, tanto de esta comisión como del Ejecutivo, pero viendo fórmulas que fueran al fondo del problema y que pudieran tener un efecto positivo en la incorporación de jóvenes sin experiencia laboral. Entonces, como saben, el proyecto originalmente buscaba establecer un mecanismo de selección en empresas con dotación anual de 100 o más funcionarios, con una dotación al menos del 10% de personas comprendidas entre 18 y 28 años que no cuenten con experiencia laboral previa, ya que cuenten o no con estudios técnicos o profesionales. Y además que dicha contratación no podrá exceder en un 50% a las personas del mismo género. Era importante señalar este antecedente, ya que era la indicación original del proyecto, y a partir de eso, y habiendo hecho un trabajo de la propia comisión de recibir a distintos especialistas, y en opinión del especialista de la OIT, Gerhard Reinecke, se trata en general en las medidas de cuotas como medidas excepcionales y no como normas generales, fundamentalmente porque hay una serie de elementos que complican la implementación de estos temas de cuota, que tienen que ver tanto con las exigencias que se les imponen a las empresas, las dificultades muchas veces de tener que lidiar con los trabajadores permanentes que más antiguos con los nuevos, y también porque tiene algunas dificultades de fiscalización posterior que muchas veces los sistemas de cuota, y como lo hemos conversado en otras ocasiones, tienen difícil cumplimiento. Dicho eso, nosotros como comisión, y a partir de la participación que tuvieron los distintos asesores y asesoras de los distintos diputados y diputadas, hicimos una revisión general respecto a la práctica de cuotas con las siguientes dificultades que bien señalaba: riesgos que los beneficiados puedan desplazar a otros trabajadores afectando niveles de remuneraciones en algunos casos, situación de ausencia de experiencia laboral previa implica que la inserción provoca pérdida de categorías, lo que puede generar una nueva expulsión en el mercado laboral, y particularmente hicimos una revisión de la Biblioteca del Congreso que previno que en términos más generales una política de cuotas obligatorias no está muy presente en la experiencia comparada, sino que más bien incentivos vía subsidios o formación, ¿ya? Que una de las alternativas podía ir en línea con los contratos de aprendices. Entonces, a partir de la mesa de estudio que se estableció, un poco haciendo la historia de la comisión y todo el trabajo que ha estado involucrado de parte del Ministerio, la constituimos el 13 de junio del 2020, se solicitaron propuestas a los diputados y diputadas a través de sus asesores. También expusimos el alcance de la normativa, sobre todo en materia del contrato de aprendizaje y subsidios enfocados en los jóvenes, el subsidio del empleo joven. Adicionalmente incorporamos los equipos de CENSE que expusieran los distintos programas que tenemos de empleabilidad, y finalmente se analizó la problemática de parte del Departamento de Prospección Laboral de la Subsecretaría y la Bolsa Nacional de Empleo. A partir de ese trabajo planteamos lo siguiente: por un lado existen una serie de herramientas que son fundamentalmente el subsidio al empleo joven, que es la principal herramienta que tiene en este momento el Estado para incentivar la contratación de estos. Algunos datos simplemente de referencia: este es un subsidio que opera bajo entrega un componente a los trabajadores para estimular en el fondo por la vía de la demanda, y por otro también le entrega un componente a las empresas, ya que se asume que la contratación de trabajadores jóvenes tiene muchas veces algunos costos en productividad y otros que este subsidio busca evitar. También existen planes de formación en CENSE, como es el programa de aprendices, que es un esquema de formación dual que es un programa bastante interesante, pero todavía tiene una cobertura que es relativamente baja, que es como en general se enfrenta en otros países el dilema del empleo joven. El programa Fórmate para el Trabajo, así como también algunos planes de intermediación laboral que buscan vincular a personas desempleadas a través de las plataformas del Ministerio. Vamos con la siguiente.
Entonces, en esto me quiero detener un momento. A ver, lo primero es revisar algunos elementos más estructurales que en el fondo nos llevan a pensar en esta propuesta de trabajo con la comisión. Es que para enfrentar, una cosa es enfrentar el empleo joven, el desempleo joven, otra cosa es enfrentar la falta de experiencia laboral en el mundo de los jóvenes, que en general son dos características que coinciden, pero adicionalmente enfrentar el problema de los trabajadores sin experiencia previa que tienen un título técnico profesional, que es un subgrupo a partir del cual los subsidios, que en general se encuentran focalizados en los grupos más vulnerables, no necesariamente se tocan y por lo tanto avanzar en una propuesta de inserción de empleo joven fundamentalmente se puede ir reduciendo esa brecha a partir de ir incorporando elementos de falta de experiencia, ¿ya? Que no necesariamente es lo mismo que abordar la falta de experiencia del sector técnico profesional, que es en general un grupo que ya hizo una inversión en educación, que muchas veces hay dificultades que más bien están explicadas por la sobreoferta de títulos profesionales y que cuando uno aplica medidas de focalización generalmente es un grupo que con criterios del 40, del 50, del 60, incluso del 70% probablemente no va a alcanzar a tomar en los subsidios. Y podría generar algunas situaciones donde los subsidios estuviesen destinados más en grupos intermedios altos que muchas veces los grupos más vulnerables de jóvenes que no ingresan. Entonces, nosotros creemos que a partir de esta hoja de ruta que queremos proponer con ustedes, se puede ir avanzando en, primero, mejorar el esquema de subsidios de empleo joven. Tenemos una evaluación de que nos obliga también a revisarlo, incorporando también el dilema de la falta de experiencia previa, pero a partir de tanto de sistemas de cuotas o de subsidios de empleo joven, es muy difícil agarrar a ese subgrupo técnico profesional que en general tiene otras características que por el esquema de subsidios va a ser muy difícil de incorporar. Entonces, a lo que nosotros por lo menos como mesa de trabajo avanzamos es que era posible avanzar tanto en el sistema legal que está en el Código del Trabajo de cómo mejoramos el sistema de la regla que organiza a los aprendices y por otro cómo vamos mejorando la eficiencia de un subsidio que al 2021, si bien los informes tanto que hizo la Facultad de Economía de la Universidad de Chile el 2012, así como también prontamente un estudio que está preparando el CENSE, que ya durante el mes de septiembre vamos a tener la evaluación del CEG, nos indican que efectivamente tienen un impacto positivo en la empleabilidad de los jóvenes, pero es relativamente bajo, ¿ya? Eso se explica tanto por los tiempos de cobertura. En el caso del subsidio de empleo joven, es un subsidio que uno puede recibir hasta por 7 años. Por lo tanto, rompe un poco la lógica de lo que implica como una palanca para insertar a esos jóvenes para que una vez se desplieguen. Los montos son relativamente bajos también y actualmente cerca de 800 empresas captan esos subsidios, lo cual también nos da cuenta de que hay un subgrupo de empresas que se especializó en captar estos subsidios, pero no generalmente está teniendo un impacto masivo y que se distribuya con criterios regionales u otros. Entonces, en ese contexto, plantear también, volver un poquito para atrás, estaba en el punto 1, que era también para justificar bien por qué nuestra propuesta de trabajo apunta más bien a concentrarnos en estos dos elementos. El segundo, que como les señalaba, es posible avanzar en mejorar el actual subsidio al empleo joven. Como les decía, en nuestro diseño creemos que hay que mejorar la focalización, en un sentido de enfocarse más bien en un subsidio que más bien apunte a fortalecer los primeros meses, incluso primeros años, 2 años de ingreso. También establecer nuevos incentivos que permitan que las empresas en el fondo retengan esos primeros meses y por lo tanto hacer un trade-off, que también las empresas tengan incentivos para mantener a esos trabajadores por un tiempo. Un monto de subsidio más proporcional al salario, porque ya con los montos actuales se hace muy complejo sostener este esquema de subsidios como algo atractivo. Y por otro lado, avanzar en modernizar el contrato de aprendizaje que facilite la empleabilidad de jóvenes sin experiencia, ¿ya? Actualmente también, como ustedes saben, el contrato de aprendizaje tiene un bajo uso en la legislación nacional, tiene algunas limitaciones que están dadas porque no se incorpora, por ejemplo, a los institutos técnicos y profesionales como alternativas que pueden ir ayudando en el proceso formativo. De hecho, fue una propuesta que recibimos de algunos diputados respecto a cómo modificar
aspectos relativos a facilitar la empleabilidad de los jóvenes sin experiencia. Y en ese contexto, al menos para nosotros, hay dos líneas a trabajar. La primera, que implicaría, y esto también en un trabajo específico que podemos mantener con esta mesa, de trabajar en una indicación respecto a los contratos de aprendizaje que vayan en esta dirección. Eso es algo que se puede hacer con relativa velocidad, no es algo tan complejo en términos de modificación al código laboral. Pero por otro lado, también nos inclinamos a hacer una propuesta de modificación al subsidio de empleo joven, donde tenemos, por decirlo así, dos bordes para ir avanzando. El primero, que tiene que ver con cómo hacemos del subsidio de empleo joven algo más atractivo tanto para los que se emplean como para las empresas, y por lo tanto incorporar algunos criterios de distribución más regional, de que puedan ser asequibles a más empresas de pequeño y mediano tamaño que probablemente van a tener menos incentivos para contratar personal sin experiencia, modificaciones que apuntan, por ejemplo, a controlar la experiencia o falta de experiencia a partir de las cotizaciones previsionales. Hay que recordar que a lo sumo podemos incorporar, captar la experiencia en el mercado laboral formal, no tenemos cómo conocer la experiencia de estas personas en el mercado laboral informal, y al mismo tiempo ajustar los parámetros de extensión de este beneficio y por otro mejorar los montos justamente en esos márgenes. Esto, al ser una ley especial, la ley del subsidio de empleo joven, que se entrega a través del Servicio Nacional de Capacitación, requiere una modificación de ley de una ley que nos va a significar también una revisión con DIPRES, porque si bien en nuestra apuesta original de cambio al SEG a lo que apostamos es a mejorar el sistema de empleo joven, en un primer momento redistribuyendo el presupuesto a partir de otros parámetros. Esa sería una propuesta inicial, considerando los tiempos de discusión presupuestaria en los que no estamos. De todas maneras, esto tiene que pasar por una evaluación de DIPRES al ser un proyecto que implica redistribución de presupuesto, aunque no necesariamente implica mayores montos, pero implica presupuestos públicos. En ese contexto, y esto también es algo que siendo el autor de esta propuesta originalmente nos inclinábamos, podíamos elegir una estrategia que fuera de ver por un lado la modificación al contrato de aprendices y por otro la modificación a la ley de subsidio de empleo joven, aunque nuestra intención era que ambas queden vinculadas, porque en la medida que mejoramos la ley el código en la categoría de aprendices, podemos también vincular de una manera mucho más activa al subsidio de empleo joven. Y en ese contexto, trabajarlas de manera conjunta nos permitiría tener una propuesta más robusta de modificación. En eso lo conversamos con el diputado Santana, y él, al menos siendo autor de la iniciativa, se inclinaba ahora porque trabajáramos el conjunto de la propuesta y no viéramos las propuestas por separado, cosa de poderle hacer a la comisión una propuesta que efectivamente se haga cargo de estas dos iniciativas, entendiendo, y en esto planteándole de manera súper clara, es que este es un proyecto que busca avanzar en mejorar la contratación de jóvenes en el empleo formal, que maximice la contratación de jóvenes sin experiencia, pero con esta dificultad, que es uno de los resultados o conclusiones de la mesa, de que en el fondo recoger a esta fracción de personas técnico-profesionales no la vamos a resolver por el problema de los subsidios. En eso también es una conclusión importante de la mesa. Y creo que también eso nos permite también enfocarnos en un objetivo que creo que todos compartimos, que es mejorar la contratación de jóvenes sin experiencia, pero entendiendo que por la vía de las cuotas no teníamos cómo recoger a ese grupo, y por el esquema de los subsidios, que van a estar focalizados, obviamente nos obliga a concentrarnos en estos grupos. De todas maneras, creemos que avanzar en esta propuesta sí va a implicar incorporar más jóvenes sin experiencia en el subsidio de empleo joven. Y si eso lo vinculamos a una modificación al contrato de aprendices, que va a implicar algunas modificaciones en extender el tiempo de la edad en que uno puede estar contratado como aprendiz, obviamente incorporando los conceptos de empleo, de trabajo decente, que siempre son elementos fundamentales para que eso no se transforme en una vía de contratos más precarios, y así facilitando los mecanismos de las herramientas que permitan que el sistema de aprendices no recaiga solamente en las empresas, sino que hayan otras alternativas donde se puedan incluir a los institutos técnicos y profesionales en este proceso de aprendizaje. Eso, presidente, de parte nuestra, y a partir de eso
lo que vendría, para dejarlo también como compromisos explícitos de parte del Ejecutivo, sería avanzar en esta indicación de modificación al Código del Trabajo en los aprendices y al mismo tiempo avanzar en esta modificación de los parámetros del subsidio de empleo joven en un trabajo que tenemos que hacer necesariamente con DIPRES para poderles hacer una propuesta a esta comisión y cumplir con los compromisos de esta mesa de trabajo que se estableció. Muchas gracias, señor subsecretario. Antes de abrir la palabra, una precisión. Se refirió a que usted iba a recibir un estudio del impacto de los subsidios. ¿En qué fecha es eso? En el mes de septiembre. Ah, ok. Eso es lo que nos planteó CENSE. Sí, estamos cerca. Okay. Y también nos parece que es un insumo sustantivo porque la única Razonable. evaluación de impacto que tenemos se realizó el año 2012. Es la última evaluación de impacto conocida. Entonces nos parecía que también incorporar ese insumo Sí, es fundamental para poder hacer la propuesta. No, hace todo el sentido esperar dicho informe. Se ofrece la palabra sobre la exposición del señor subsecretario. Bien, está claro, le agradecemos al señor subsecretario la exposición, le agradecemos a todos los integrantes. Perdón, no estaba mirando a los conectados por la vía telemática. Diputado, estábamos esperando su pregunta. Sí, gracias, gracias, presidente. No, saludar al subsecretario. Me queda claro de la exposición, entonces, que fue consensuado de alguna manera, conversado con el diputado Santana, el cambio o la propuesta, ¿cierto?, que va a girar en torno a cumplir el objetivo que perseguía esta propuesta, mediante el robustecimiento legislativo de los aprendices y de repensar el diseño de la subsidio al empleo joven. Pero para mayor claridad, presidente, por medio suyo, subsecretario, ¿en qué consiste hoy día el subsidio al empleo joven? Porque he buscado información, sé que hay una focalización por vulnerabilidad, por registro social de hogares, pero ¿cuáles son los montos hoy día que se ofrecen en el mercado o el incentivo que concretamente se le ofrece a un empleador hoy día para incorporar a un joven sin experiencia previa al mercado laboral, para entender bien de qué monto estamos hablando hoy día, para tener un poquito más claridad en ese punto, presidente? Gracias. Gracias, diputado Ulloa. Señor subsecretario. Ya. Bien, lo primero, diputado Ulloa, para precisar la propuesta y que fue lo que conversamos con el diputado Santana, era primero que proponer una indicación de modificación al contrato de aprendices y avanzar en una propuesta de modificación, esto más que un estudio, sino que avanzar en una propuesta de modificación del subsidio de empleo joven. Eso son y en esa discusión lo que conversamos con el diputado Santana era que era mejor demorarnos un poco más de tiempo y hacer una propuesta conjunta que avanzar en una parte que es la más simple, que es la modificación del código, y dejar para una etapa posterior lo del subsidio de empleo joven, sino que mejor trabajarlas de manera conjunta y hacer una sola propuesta. En el caso del subsidio de empleo joven, primero hay que señalar que está dirigido para trabajadores dependientes o independientes, que tengan sus cotizaciones al día, que pertenezcan al 40% más vulnerable del registro social de hogares, lo cual le incorpora una limitación bien importante al tipo de empleos a los cuales se accede. Una persona puede postular hasta durante 7 años al subsidio de empleo joven. No significa que si yo estoy en una empresa lo reciba permanentemente, pero tiene una extensión máxima de una persona, incluso aunque se cambie de trabajo, puede postular durante este periodo que es bien extenso de 18 a 25 años. Se puede solicitar el pago mensual, que son montos relativamente pequeños. Le puedo hacer llegar a toda la comisión la desagregación, pero pueden ser desde donde un monto, una parte del monto, se entrega directamente al trabajador, que puede recibir pagos mensuales o anuales. En general, muchos prefieren el pago mensual porque como el monto es pequeño, prefieren recibir 200, 300 mil pesos una vez al año, pueden llegar a recibir hasta 570 mil pesos de tope anual. Es el máximo anual que podría recibir un trabajador con estos criterios de focalización. Y adicionalmente hay que señalar que en estos casos una parte va para la empresa. Entonces hay una parte de este subsidio que va directamente al pago de la empresa, otro que va de complemento al salario del trabajador, y una persona como máximo, si cumpliera los criterios de focalización máximos del sistema, podría recibir un máximo de 570 mil al año, pero en general, en promedio, los montos son un poco más bajos porque va
en la medida que me voy acercando al criterio de focalización de 40%, este valor va reduciéndose, ese es un monto máximo, y por lo tanto esos montos van variando. De todas maneras, si les parece, por su intermedio, presidente, podríamos llegar a hacer una pequeña minutita de algunos ejemplos que ayuden a clarificar cuáles son los montos promedios que se reciben por el SEC y tengan una idea también de los montos de lo que estamos hablando. Muchas gracias al subsecretario. ¿Alguna otra pregunta? Muy bien, yo creo que en este tema lo razonable es que esperemos el informe de impacto. Eso además nos va a dar alguna pauta, no solo sobre respecto a subsidios, sino que también veamos que ese informe de impacto incluye también lo de aprendiz o solo subsidios. Solo subsidios, pero nos va a dar una pauta de una de las dos herramientas y a partir de ello ver cómo sigue el proyecto que está aprobado en general. La verdad que también se hace una mención en el informe de que las cuotas de stock no son adecuadas, que es un poco lo que está en el texto, pero la verdad que este proyecto ha tenido el mérito de poner arriba de la mesa la conversación respecto a la empleabilidad de los jóvenes, y yo creo que vamos a seguir en ello, señor subsecretario, si a usted le parece, esperando el estudio, y seguimos con el resto de los proyectos. Lo dejamos entre paréntesis hasta que llegue ese estudio para las indicaciones, para recién ahí darnos un plazo de indicaciones. ¿Les parece a la comisión? Adelante, diputado Giordano. Sí, es muy cortito en realidad, en virtud de lo que ha expuesto el subsecretario. Aprovecho de saludar al subsecretario, también a su asesor presente ya a la comisión en medio de este polémico momento que vivimos afuera, por eso también excuso mi atraso. Simplemente que no se olvide, para en torno a este acuerdo que estamos decidiendo de prorrogar, de tratar conjuntamente también el contrato de aprendizaje, que efectivamente, yo entiendo que es lo que es, pero simplemente como para evitar que después se vaya a olvidar dentro de la discusión y solo nos centremos en el avance del subsidio al empleo joven, porque eso también es una puerta interesante de análisis que creo que la comisión lo debe tratar. Incluso desde el punto de vista de trámite legislativo, diputado Giordano, es más fácil el de aprendiz o aprendizaje toda vez que no tiene presupuesto arriba de la mesa. En el otro se requiere, en el caso de subsidio, se requiere el visto bueno de la I3. Pero sí, están las dos en paralelo, pero los dejamos pendientes hasta recibir el informe. ¿Les parece, no? Bien. Volvemos al punto 1 de la tabla. Hemos despachado con esto el punto 2, que tiene urgencia simple, para votar en particular las indicaciones, tanto las que están en el comparado, como si hubiese alguna otra. Hay una en particular que está acá, pero no sé si hay alguna más. El que tiene tres, estamos viendo el proyecto que tiene 3 columnas. El que está en segundo trámite reglamentario. Violencia laboral. Ese mismo, boletín 12256. Presidente. Muy bien. Hay una indicación, presidente, al artículo primero que agrega los artículos 184 ter y 184 quater nuevos. La indicación es del señor Undurraga y propone incorporar en el artículo 184 ter propuesto un inciso segundo nuevo. No, más que final va a ser segundo. Un inciso segundo nuevo, que dice lo siguiente. Lo tienen ustedes en su poder, pero está repartiendo a Germán. Dice lo siguiente: el empleador deberá publicar en un espacio físico y público de la empresa un resumen o compendio de la política de prevención de la violencia, indicando expresamente los derechos y deberes de los y las trabajadores de la propia empresa y de las personas externas o usuarios de las empresas. Esa es la indicación que propone el señor Undurraga al artículo primero. ¿Hay alguna otra indicación o el resto son todas las que están en el comparado solamente? Solamente esta es la que no está en el comparado. Ok, entonces, ¿les parece que vayamos en votación? Yo creo que hemos discutido largamente el proyecto, solo explicar que esta indicación es hacer un símil de lo que hay en salud, que estén los derechos y deberes de tanto de trabajadores como de usuarios en las salas de venta respectivas, en los lugares propios de la empresa. Exactamente, visible. ¿Ah? ¿En votación, presidente? Entonces vamos en votación. Lo primero es que se vota esta indicación, que bueno, la indicación mía que va en el artículo primero. En votación, la señora Sicardini. Señor Cuello. Señor Durán.
Señor Giordano. Disculpe, estoy perdido. Esta estamos Estamos votando la suya. Sí, ¿Cómo vota? Apruebo o a favor. Señor Ibáñez. Señor Lave. A favor. Señor Leal. Señora Orsini. Señor Osandón. A favor. Señor Santana. Señor Sauerbaum. Señor Ulloa. A favor. Señor Undurraga. A favor. 7 votos a favor, presidente, ninguno en contra, ninguna abstención. Aprobada. Corresponde enseguida, presidente, las demás indicaciones en el artículo primero. Están en el comparado en la página 3, comienzan. La primera de ellas es del diputado Johann Kaiser. Y es para sustituir en el inciso primero del artículo 184 quater la frase deberá perseguir la responsabilidad penal correspondiente por interponer la respectiva denuncia penal. sí, es una adecuación, ¿no? No cambia la segunda, no cambia la frase que sigue, ¿no? Acompañando todos los antecedentes probatorios. No. Básicamente acá, lo que hace, deberá perseguir la responsabilidad penal. Presidente, Todo lo demás igual. Diputada Osandón. yo creo que esta indicación está bastante, o sea, va hacia la dirección correcta, porque en el fondo el empleador en el fondo no puede como llevar una acción penal hasta como muchas veces la sentencia definitiva, porque también puede demorar años, o sea, tenemos que ser súper realistas. La voy a anotar. ¿Cómo es? Entonces, Secretario Alejandro. está bien, listo. No hablamos sin nada. No, nada. Repito, me parece que está es correcto, ¿no es cierto? Porque la obligación del empleador aquí es como imponer, o sea, interponer la denuncia, como dice la misma indicación, pero también tenemos que tener claro que una sentencia de este tipo definitiva puede también demorar años. Entonces, no sé si está dentro de las obligaciones de un empleador perseguir la responsabilidad penal correspondiente. Yo creo que le estamos dando una tarea muy grande y me parece que lo que propone el diputado Johannes Kaiser es lo correcto, interponer la respectiva denuncia penal. ¿Alguien quiere argumentar en contrario o votamos solamente? ¿Sí? Diputado Ulloa. Creo que de alguna manera lo vimos en la sesión pasada respecto al alcance de la expresión de perseguir la responsabilidad penal. De alguna manera lo habíamos visto como esa era la facultad exclusiva del Ministerio Público cuando se habla de perseguir responsabilidades penales. Obviamente me hace ruido cualquier redacción parecida a eso. No sé si se entiende el alcance del que estoy comentando. De acuerdo. De acuerdo. Entonces, vamos en votación. Señora Cicardini, señor Cuello, señor Durán. Señor Giordano. Señor Ibáñez. Señor Lave. Señor Leal. Señor Orsini. Señor Osandón. Señor Santana. Señor Sauerbaum. Señor Ulloa. Don Héctor. A favor. Señor Undurraga. A favor. 7 votos a favor, ninguno en contra, una abstención, presidente. Aprobada la indicación. Bien. Ahora sí. La segunda indicación es del diputado Cristian Mattinson y es para reemplazar el inciso tercero por el siguiente. De conformidad con la ley 17.995 y las demás que resulten aplicables con la misma finalidad, se proveerá de defensa jurídica a las y los trabajadores que con ocasión del desempeño de sus funciones sufran atentados contra su integridad física para hacer efectiva la responsabilidad civil. ¿Qué es lo que busca la ley 17.995 para entender el sentido de la indicación? Concede personalidad jurídica al servicio de asistencia jurídica. La Corporación de Asistencia Judicial. O sea, el impacto que tiene esta indicación es primero que no lo hacen las empresas, pero segundo que es para todos, también para las pequeñas. Eso es el impacto. No lo costea el empleador, básicamente. Básicamente eso. Ok.
Ok, ¿se ofrece la palabra sobre la indicación? Presidente, Diputado bueno, Soto. explicarle un poco. Nosotros creemos que la indicación lo que hace es redireccionar la defensa jurídica, como decían, a la Corporación de Asistencia Judicial, reconociendo que son instituciones privadas que están para el efecto, ¿cierto? Y no parece adecuado que sea el empleador quien costee finalmente la defensa en un caso, puesto que en cualquier momento el pago de dicha defensa puede retrasarse o suspenderse y de esa manera el trabajador puede quedar desamparado. Y además que el giro de una empresa es dar empleo y no producir y no cierto, no costear necesariamente defensas judiciales de ese tipo que no tienen nada que ver con su giro. A eso se refiere la indicación del señor Mateso. Muy bien, se ofrece la palabra sobre esta indicación. El Ejecutivo, adelante. Sí. Ahí sí. Bien, nos gustaría advertir, como bien se señala, que la ley 17.995 dice relación con las corporaciones de asistencia judicial a las cuales ya las personas con algún criterio de focalización ya pueden asistir. O sea, cualquier persona que cumpla con los criterios de focalización puede asistir a las corporaciones de asistencia judicial. Al ampliar esto al conjunto de las personas podría significar que eso choque con esos criterios a los cuales las corporaciones de asistencia judicial están destinadas, sumado que sería implicarle nuevas funciones a esta asistencia, al mismo tiempo que podría irrigar algún costo mayor. Entonces, en ese sentido, es una indicación que creemos que un poco puede modificar el sentido de las corporaciones, al mismo tiempo que es incorporarle mayores funciones y eventualmente mayor presupuesto. Ok, muchas gracias. Tiene la palabra el diputado Giordano, después el diputado Ulloa. Sí, no, o sea, me da la sensación de que esta indicación va en el sentido contrario a la discusión que hemos tenido en esta comisión, en el sentido de que lo que se buscaba era precisamente otorgar garantías respecto del rol del empleador en las acciones que pudieran decir en relación con hechos que atentaran contra la salud o la integridad física en el marco de la relación laboral. O sea, efectivamente, yo comprendo lo que está señalando el diputado Sauerman, pero el artículo 184 ya establece una prerrogativa en el sentido de tomar todas las medidas y los resguardos para proteger la salud de los trabajadores, independiente de si es su giro o no es su giro, y lo que estamos acá es ampliando una responsabilidad del empleador en cuanto a las acciones que tiene que tomar cuando un trabajador se ve afectado en su integridad física, en su salud, producto de las funciones que desempeña. Entonces, creo que una indicación de este tenor deja prácticamente sin efecto el sentido del proyecto, que lo que busca es otorgar una garantía por parte de empleadores, que además estuvo discutido y uno podría, creo yo, entrar en el debate que ya se zanjó, ¿no?, respecto de si es conveniente o no hacer distinciones en tamaños de empresa, pero eso fue la argumentación esencial de que algunas empresas posiblemente no iban a tener los recursos. En el caso contrario, creo que en la mayoría de las y los trabajadores también van a poder acceder a una asesoría por parte del Estado, pero lo que se está buscando acá es que los empleadores tengan una responsabilidad efectiva y evidentemente eso, por suerte, que implica un gasto para ellos, pero básicamente el objeto del proyecto en sí mismo. Gracias. Bien, pero tenemos dos problemas, un problema de la indicación y un problema respecto al problema más de fondo. Dicho lo que me señala el subsecretario, me comenta aquí el señor secretario, que al cambiar el criterio de focalización significa un cambio en el tema de recursos y por lo tanto inadmisible. Eso no cambia el problema de fondo, que esto va a llegar a la sala, porque este inciso se va a votar por separado en la sala, porque la verdad que la defensa civil fue materia de discusión en esta comisión, no es que fue unánime. Por lo tanto, en función de mi atribuciones, yo la declaro inadmisible la indicación, y salvo que ustedes la quieran objetar y la ponen en votación, seguimos a la siguiente. ¿Nadie objeta la inadmisibilidad? Muy bien, seguimos a la siguiente. La siguiente indicación es del diputado Kaiser y es para reemplazar el inciso final, pero como ya está declarada inadmisible, también esta indicación se cae, porque también... No, la siguiente no es inadmisible. Me retracto. Dice, para reemplazar el inciso final del artículo 184 cuáter, la frase defensa jurídica por la debida asistencia jurídica de un letrado. Esa es la indicación. Lo mismo, ¿no? Sí. Es lo mismo finalmente, pero alguien que
¿Alguien quiere? Presidente. Adelante, diputado Ulloa. Efectivamente, al parecer, más que un tema de fondo, es un tema de redacción, pero a menos que exista una intención más allá de la literalidad de las palabras, que las desconozco, pero no cambia el sentido de lo propuesto, creo yo. Si no cambia el sentido, yo le propongo a la comisión que la aprobemos, toda vez que así sumamos apoyo a este proyecto en la sala, pero solo si no cambia el sentido. Si cambia el sentido, naturalmente cada uno vota en función del sentido que le parezca. ¿Mm? ¿Alguien considera que cambia el sentido en esta comisión? Adelante, el Ejecutivo. Por su intermedio. Simplemente hacer la observación, porque lo que hace la propuesta es para reemplazar en el inciso final del artículo 184 cuáter la frase defensa jurídica por la debida asistencia jurídica de un letrado. En opinión del Ejecutivo, la noción utilizada de defensa jurídica es más amplia que la de asistencia jurídica de un letrado. En ese sentido, la primera implicaría asumir lo que implica el desarrollo de un juicio, notificaciones y otro tipo de actividades, y en la segunda implica solamente otorgar la debida asistencia jurídica de un letrado, es decir, proporcionar solo en este caso al abogado o la abogada. Entonces, Podría ser una reunión solamente, por ejemplo, con el a abogado. nuestro juicio podría significar una restricción del sentido original de... Es menos amplia, sí. O sea, la debida asistencia jurídica de un letrado es más restrictiva. Ok, no siendo iguales, lo ponemos en votación. Vamos. Señora Cicardini. Estamos en votación. Señor Cuello. Señor Durán. Señor Giordano. Señor Ibáñez. Señor Lavé. Según lo expuesto por el Ejecutivo, en contra. Señor Leal. Señor Orsini. Señor Osandón. Señor Santana. Señor Sauerbaum. Señor Ulloa. Contra. Señor Undurraga. En contra. 10 votos en contra, presidente. Ninguno a favor. Ninguna abstención. Rechazada la... Vamos a la siguiente. Vamos a la siguiente. La siguiente es del mismo autor, señor Kaiser, que es para agregar un nuevo artículo 211 bis del siguiente tenor por: agréguese un nuevo artículo 211K del siguiente tenor, para sustituir la referencia al nuevo artículo 211 bis por artículo 211K. Ok. Adelante, diputada. Gracias, presidente. Y sería interesante escuchar al Ejecutivo. Dice, actualmente los artículos 211 se organizan desde el 211A hasta el 211J en materia de acoso sexual y peso máximo de carga. Entonces corresponde que otra materia la aborde un artículo 211K, donde dice que es otra materia. Es un asunto, ¿cómo se entiende? Adelante. ¿Cierto que está bien? ¿Es correcto? ¿El Ejecutivo está de acuerdo? Sí. ¿Alguna otra opinión? Bien, lo ponemos en votación entonces. Vamos a seguir al Ejecutivo. Señora Cicardini, señor Cuello, señor Durán, A favor. señor Giordano, señor Ibáñez, señor Lavé, Abstención. señor Leal, A favor, por lógica. señor Orsini, señor Osandón, A favor. señor Santana, señor Sauerbaum, señor Ulloa, don Héctor, A favor. señor Undurraga, a favor. 6 votos a favor, ninguno en contra, 4 abstenciones. Aprobada la indicación. ¿El Ejecutivo está a favor? No votan a favor de los republicanos por principio. Parece, es ridículo si es la ajena. Vamos a la última. Porque no hay otra explicación. ¿Qué le pasó a la vez? La última indicación es del señor Kaiser para sustituir la frase al artículo segundo, para sustituir la frase o cualquier trabajador o trabajadora dependiente o independiente que labore en los servicios de transporte público, indistinto de las funciones que desempeñe, por o a cualquier trabajador o trabajadora dependiente o independiente que realice labores en los servicios de transporte público. A ver, veamos.
¿Cómo quedaría? O a cualquier trabajador También es o más trabajadora dependiente o independiente labore indistinto de las funciones que desempeñe. Esa parte se la borra. Ahora, A ver. esto tiene que ver con la multa, ¿ah? No tiene que ver con el trabajador. Por lo tanto, la verdad que, porque esta es la parte del... Esta es la parte del proyecto de ley que aplica multas a la empresa que no cumple. Por lo tanto, lo que hace es que restringe el ámbito de la multa. Eso es básicamente lo que hace la indicación. ¿Está claro el sentido de la indicación, no? Contacto con el público, claro. ¿Sí? Presidente, Adelante, diputado Ulloa. dos observaciones, presidente. Si por su intermedio podemos pedir la opinión del Ejecutivo respecto de esta indicación. Y en segundo lugar, solo hacer mención respecto de la posibilidad de tener opinión del Ejecutivo respecto de la necesidad en este proyecto de tener también estas casetas en el transporte interurbano. Porque pareciera ser que fuera necesario, más allá del costo que significa para el empleador, el transporte público, urbano o rural, cuando se recibe dinero por el pasaje, pero pareciera ser, en teoría, innecesario en el transporte interurbano, dado prácticamente el poco contacto, nulo contacto que tienen los choferes con los pasajeros. Esa es mi duda que se me plantea respecto de estos temas, de este tema específico, presidente. Gracias. De acuerdo, le vamos está el Ejecutivo aquí, le vamos a pedir que responda a las dos observaciones. Sin embargo, respecto al tema de las casetas, no hay ninguna indicación en este proyecto. Si que se quiere hacer alguna indicación, varios nos obtuvimos por el efecto justamente inmediato, no por el concepto en régimen, pero por el concepto inmediato. Probablemente este tema va a ser objeto de indicación en la discusión final de la sala, pero le transmitimos al Ejecutivo. Bien, a nuestro juicio aquí lo que se está proponiendo es la eliminación del indistinto de las funciones que desempeña. A nuestro juicio, esta reducción del alcance del agravamiento de la pena podría significar cuestionar sobre todo el trabajo que hacen los guardias de seguridad o el personal de asistencia que presta directamente los servicios, por ejemplo, en los paraderos de transporte. La idea de incorporar el indistinto de las funciones que desempeño era para no acotarlo a los trabajadores de transporte directos, y por lo general el sentido de esta norma era proteger también a aquellas personas que se encuentran muchas veces en los paraderos, a veces en horario complejo, y por lo tanto al restringirla, ese grupo podría quedar perfectamente fuera de la multa y no proteger a un grupo que sabemos que es sujeto de violencia externa permanente. Entonces, a nuestro juicio, se debería mantener la redacción original que estaba en el proyecto. ¿Y respecto a lo de las casetas? Como bien se señala, de momento en el actual proyecto no hay una indicación. Nosotros hay una preocupación que general. Nosotros como Ejecutivo creemos que hay que avanzar en esa dirección. Sabemos que ese es un tema de preocupación mayor. En el caso del transporte regulado más urbano, el nivel de avance que tienen las casetas en el transporte público es significativo, alrededor de 2/3 de la cobertura que deberán tener. Donde existen mayores complicaciones es en regiones, también en el transporte rural, así como también algunos aspectos relativos a la gradualidad de cómo este tipo de modificaciones se podrían llevar adelante. En ese sentido, como Ejecutivo tenemos la disponibilidad junto a Transporte de evaluar esto y, si se estima necesario, preparar algún tipo de indicación, pero que se ajuste tanto a las preocupaciones de seguridad como también de gradualidad que pudieran tener. Pero en ese sentido, por lo menos, presidente, nosotros tenemos la disponibilidad de preparar una indicación, pero donde creemos que la opinión de Transporte es muy relevante para poder hacer una buena indicación y que donde no se vean afectadas estas preocupaciones que creemos que son legítimas, al mismo tiempo que se protege la seguridad de los conductores. Gracias, señor subsecretario. Diputado Giordano. Gracias, presidente. Sí, efectivamente, bueno, esta es una indicación que presentó nuestra Diputación.
en coordinación con los sindicatos del transporte. De todas maneras, quiero como acoger las palabras del Ejecutivo en este momento, porque nosotros también hemos sostenido conversaciones con el Ministerio de Transporte a propósito de otro proyecto de ley que también involucra, junto con procurar sostener la proyección que el Ministerio de Transporte está haciendo respecto de el alza de las tarifas o la contención del alza de las tarifas, temas que son propios del mundo del trabajo. Yo no quiero interferir tampoco en la agenda que tiene usted, presidente, pero me parece que quizás este punto, como nosotros hemos estado sosteniendo bilaterales con el Ministerio y nos han hecho presente que existe una preocupación por la implementación de facto de una medida como esta, no obstante necesaria, y eso también es algo que es importante mencionar. De hecho, a propósito de la distinción que se hace entre transporte urbano y transporte rural, que puede tener ciertas distinciones, yo solo mencionar que hay casos extremos. Justo nos tocó ver un caso en Antofagasta, donde un conductor, Edgar Briones García, fue apaleado por el dueño de la máquina, de transporte, frente a su hija menor de 5 años, hablando de violencia externa, ¿no? Y de la violencia que tuvimos recién acá afuera en la propia Cámara de Diputados. Creo que no es menor pensar que el tipo de violencia al que están sometidos o principalmente los conductores del transporte en el sentido amplio. Sin embargo, creo que podríamos abrir un espacio, si a usted le parece, presidente, para que esto, y le pregunto al Ejecutivo también, ya que han manifestado la voluntad, si existe un espacio para quizás generar una mesa tripartita entre transporte, trabajo, para evaluar esta indicación y probablemente también la otra que nos interesa revisar en conjunto, que es de otro proyecto que yo sé que no tiene nada que ver con esta comisión. Sin embargo, me parece importante que se llegue a una resolución que pueda compatibilizar ambos intereses, porque lo que a nosotros sí nos interesa es que una indicación de esta envergadura, que ha sido muy solicitada por sindicatos, que nos han mencionado que la ola de violencia en el mundo del transporte se ha visto acrecentada, particularmente en zonas que no están tan reguladas como la metropolitana, no sea letra muerta, sea implementable, no genere conflictos entre los gremios, pero finalmente termine protegiendo la salud y la vida y la integridad de quienes están tan expuestos, porque diariamente se someten a trabajar con cientos de miles de pasajeros en general. Entonces, se lo pregunto en realidad al subsecretario y me tomo la atribución a propósito de que se generó esta controversia, y con el ánimo además de poder avanzar de si esto pudiese ser trabajado con un poquito más de holgura, particularmente esta indicación que a nosotros nos interesa mucho, que quede en el proyecto, pero que sea una básicamente letra aplicable que beneficie a quienes nos han mandatado un poco a que esto se incorpore. A mí me parece interesante lo que plantea el diputado Giordano en la línea de tener al menos un artículo transitorio que implemente el artículo 211K ex 211 bis. Esto requiere opinión del Ejecutivo en esta materia. Si le parece a la Comisión, pero eso significaría no despachar el proyecto hoy día. Llegamos hasta aquí con la discusión, porque si votamos el último artículo queda despachado. Sí, claro, por eso por lo tanto, si le parece a la Comisión, dejamos hasta aquí la discusión de este proyecto y nos damos para la próxima semana una indicación acordada con el Ejecutivo que le dé transitorio, que haga que este artículo 211 bis tenga algún plazo de implementación y eventualmente, y eso va a depender de la autoridad de transporte, alguna excepción, si en algún tipo de servicio no se requiere o no es necesario o dificulta el servicio. ¿Les parece a la Comisión dejar hasta aquí? ¿Les parece? Muy bien. No se despacha el proyecto. Vamos al proyecto. Vamos al tercer punto: continuar el estudio en general del proyecto de ley que modifica el Código de Trabajo en materia de prevención, investigación y sanción del acoso laboral, correspondiente al boletín 15093-13. Lo tenemos, ¿no? Sí, está en la... Muy bien, este fue expuesto en algunas sesiones anteriores por la diputada Erika Olivera, que le damos la bienvenida, hasta aquí nuevamente presente. Fue expuesto en general y nos gustaría poder escuchar la opinión del Ejecutivo en esta materia. Bien, por su intermedio, presidente, y aprovechar de saludar también a la diputada Olivera. Bien, como saben, como Ejecutivo tenemos un compromiso no solamente programático respecto a la erradicación de la violencia y del acoso laboral, fundamentalmente también por razones de género.
Este compromiso se manifestó, como saben, y es de conocimiento público, el día de ayer con el anuncio del presidente Boric de enviar a este Parlamento la ratificación del convenio 190 de la OIT, que como país nos va a obligar a ir construyendo un estándar en términos tanto de protocolos, de procedimientos y de alcances de aspectos relativos a la violencia y al acoso laboral que van a implicar una revisión normativa importante. En ese sentido, existen hoy día en el Congreso una serie de iniciativas que han buscado ir normando de manera específica distintos ámbitos en donde hoy día las situaciones de violencia y de acoso laboral se producen. Hace algún tiempo tuvimos también la discusión de un proyecto de ley que lo que busca era normar aspectos de violencia y acoso en el ámbito municipal. Y un poco lo que hemos manifestado es que, compartiendo completamente el espíritu de este proyecto y de la necesidad imperiosa de avanzar en esta dirección, es que vayamos en el fondo avanzando en que esas distintas también iniciativas que responden a distintas iniciativas de parlamentarios y parlamentarias se puedan articular. Nosotros, por primer lugar, somos de la posición de que hay que avanzar en materia de la ratificación del 190 y por lo tanto eso de hecho es un convenio que va a avanzar prontamente, esperamos como Ejecutivo. Va a implicar, y esto es bien importante porque en el fondo tenemos que avanzar y esa es una de las preocupaciones del Ejecutivo, es tener la misma definición de acoso, la misma definición de violencia, los mismos estándares de protocolos, incluso con esta salvedad que van a aplicar en distintos ámbitos normativos, en el estatuto administrativo, en el estatuto municipal, en el Poder Judicial y en el Código Laboral. Pero con independencia de eso, y esa fue la conversación que tuvimos en ese momento con las diputadas de la Comisión de Gobierno Interior, era que era importante no empezar a generar distintos tipos de definiciones, por ejemplo, de acoso, y que, por ejemplo, una persona, dependiendo si trabaja en el sector público como privado, estuviera sujeto a distintas normativas. Entonces, en ese sentido, primero, vuelvo a insistir, nosotros valoramos fuertemente este proyecto. Segundo, la eventual ratificación del convenio 190 que va a ser sometido a este Congreso nos va a implicar una revisión importante de toda nuestra normativa relativa a estos aspectos. Y tercero, y esto es algo que ya también podemos comprometer con Sexpress, que lo estuvimos conversando el día de hoy, es en el contexto de la ratificación o de la discusión del 190, es que también podamos convocar a todas las autoras y autores de proyectos de ley relacionados en estas materias para poder, una vez que avancen estas normativas, poder ir fusionando, unificando y poder ir avanzando tanto de recoger y valorar la iniciativa parlamentaria y al mismo tiempo en los aspectos que corresponda ir indicando para ir asegurándonos que haya una sola definición, una sola normativa, estándares de protocolo equivalentes en todos los ámbitos normativos. Eso, presidente. Ahora, eso que conceptualmente señala usted, señor subsecretario, la verdad que es coherente con los tiempos que se ha estado dando a la Comisión, que está aprobando en general los proyectos y después dar un tiempo para que vayan avanzando los otros proyectos que han en particular y después hacer la indicación respectiva. Entonces, creo que es perfectamente compatible lo que usted señala con, si a la Comisión le parece, después de la discusión, someterlo a una votación en general. Se ofrece la palabra. Diputado Giordano. Ahí sí. Gracias, presidente. No, yo voy a reiterar algo que además lo que menciona el Ejecutivo, justo lo conversamos con la diputada Olivera la vez pasada, pensando en el interés como superior de lo que implica poder avanzar en normas quizás que sean armónicas entre los distintos sectores productivos, tanto el sector privado como el sector público, que lo mencionamos también a propósito de la maternidad, la paternidad y la familia, que es parte un poco de las discusiones que está llevando esta comisión. Y creo que es interesante, principalmente porque además este proyecto es muy sentido, ¿no? Como hablándole directamente a la familia de Karin Salgado, esto es un proyecto que nosotros queremos que salga, no es un proyecto que queremos retrasar, sino que por el contrario lo que se busca es impedir que en cualquier espacio de trabajo volvamos a tener situaciones de este tipo. A mí lo del convenio 190 me toca en lo personal porque es un convenio que cuando yo era dirigente sindical nosotros empujamos con harta fuerza, porque además expande bastante los límites de lo que concebimos como violencia en el espacio del trabajo, no solo desde una óptica cerrada en lo que puede ser acoso laboral o acoso sexual, sino también otras formas de maltrato que no necesariamente, como lamentablemente consigna nuestro Código Laboral, y eso significa una complejidad muy alta
para quien denuncia, que en muchos casos termina no solo revictimizado, sino con resultados muy desfavorables para el propósito de la denuncia, le exige el estándar de que sea una conducta dirigida, reiterada, cuando entendemos que en el trabajo se han normalizado muchas formas de trabajo adicional. Hoy día discutíamos incluso un proyecto sobre violencia digital. Todo eso está marcado en las nuevas formas de violencia que de una u otra manera están también afectando lo que significa el trabajo decente, y por lo tanto yo creo que si nos damos espacio para avanzar en esta línea podemos generar un proyecto que además a la familia de Cari le haga mucho sentido, porque eventualmente va a proteger muchísimo más a trabajadoras y también trabajadores que pueden ser sujetos de distintas formas de violencia. Incluso, solo como dato, el convenio 190 considera la violencia en los trayectos, considera la violencia del hogar, la violencia intrafamiliar como algo que debe preocupar a los empleadores. Por lo tanto, es una concepción tan amplia que yo creo que nos da una oportunidad también muy significativa, porque además vamos a discutir ese convenio acá, así que me sumo un poco a esas palabras y creo que es el camino. Gracias, diputado Giordano. ¿Se ofrece la palabra? Diputado Olivera. Muchas gracias, presidente. Por su intermedio, saludo al subsecretario. Y también agradecer, a mí ayer se me invitó a la firma de este convenio y bueno, por temas de agenda no pude asistir, pero agradezco el compromiso que hay respecto de este tema, que es un tema que hemos levantado desde hace mucho tiempo. Karin Salgado fallece en el año 2019, por lo tanto desde ahí, desde ese año es donde hemos comenzado a trabajar y a tener acercamientos no solo con la familia de ella, sino que con muchas familias y organizaciones que lamentablemente han tenido que vivir estas malas experiencias. Se han realizado seminarios durante este tiempo. Yo tuve la oportunidad de estar hace 2 o 3 semanas atrás en Chillán, en donde estuvieron ahí participando diferentes organizaciones que están trabajando constantemente sobre el acoso laboral o el moving, como se conoce. Diputados y diputadas que participaron en ese seminario, yo creo que nos sirve a muchos también para poder ir entendiendo mucho más de lo que se trata el acoso laboral, y que es un tema que lamentablemente existe. Y por supuesto que también comentarle a esta comisión que este proyecto ha cruzado fronteras. A mí me llegan constantemente mensajes desde afuera, desde Colombia, España, valorando la iniciativa. Entonces también creo que como país tenemos que dar ese paso, dar a conocer que a través de la legislación se puede mejorar y se pueden sacar estos proyectos adelante. Yo concuerdo perfecto con lo que dice el subsecretario, que finalmente en este Congreso se han levantado quizás proyectos en esta línea y que siempre es bueno trabajarlo de la mano. Yo lo dije en esta comisión cuando vine a presentar el proyecto, que es un proyecto que está acá. Yo lo voy a seguir por las familias que están detrás de este proyecto, porque no es un proyecto que es mío, no me pertenece, le pertenece a todas esas familias y a las organizaciones. Y por supuesto que es súper disponible para poder trabajar de la mano, o sea, es lo que más desea uno. Así que yo agradezco, y no lo agradezco yo, sino que lo agradecen las cientos y miles de familias chilenas. Gracias, presidente. Gracias, diputada. Se ofrece la palabra. ¿Podría repetir porque no escucha? Muy bien, la verdad que este es un proyecto necesario, que parte a partir de una situación dramática, como se ha señalado, pero muy necesario por muchas otras que están menos visibles hoy día, ¿no? Establece protocolos de prevención e investigación, procedimientos de denuncia, medidas preventivas, apoyo psicológico especializado, entre otras materias, y sanciones, ¿no? Probablemente al revisarlo en particular tengamos que adecuarlo a los requerimientos o a los compromisos que tomemos al aprobar el convenio 190, pero hace todo el sentido que avancemos en el proyecto con la votación en general. Así que no habiendo más palabras, lo ponemos en votación en general. Señora Cicardini. A favor. Señor Cuello. A favor. Señor Durán. A favor. Señor Giordano. A favor. Señor Ibáñez. Señor Lavé. Señor Leal. A favor. Señor Orsini. A favor. Señora Osandón. A favor. Señor Santana. A favor.
Señor Sauerbaum. Señor Ulloa. A favor. Señor Undurraga. A favor. 11 votos a favor, presidente, ninguno en contra, ninguna abstención, aprobado. Muy bien, vamos a estar dando cuenta de la discusión en particular en función de la discusión del convenio 190 de la OIT, pero hemos dado un paso importante en esta materia. Habiéndose tratado el objeto para la cual fue citada esta sesión, pido el acuerdo para darle la palabra en varios al diputado Sauerbaum y cambiar la tabla como está establecida. Adelante. Tenemos el acuerdo, vamos. Gracias, presidente. Sí, que se nos produjo ahí un desorden. Oiga, no, dos temas, mire, respecto de la nota que salía hoy día en el diario, donde usted también salía mencionado, nos gustaría, subsecretario, de ser posible, que en una próxima sesión, presidente, viniera el superintendente de pensiones para que nos venga a explicar cuáles son los problemas que han tenido en la entrega de la PGU, porque han habido algunas denuncias de que gente quedó, cierto, fuera del beneficio por el tema de justamente la calificación dentro del rango que según la ley establecía. Y por lo tanto quisiéramos saber cuáles han sido los inconvenientes, porque también el gobierno había anunciado inicialmente que en agosto no se iba a poder empezar a pagar, pero después dijeron que sí, que se iba a pagar en septiembre, pero ahora se la están pagando en agosto. Entonces no nos quedó muy claro. Yo le mandé un oficio al superintendente, no me contestó todavía. Entonces quisiéramos ver si es posible que venga para aclarar esas dudas, sobre todo de gente de clase media que no estaba recibiendo ningún beneficio social, y esta es primera vez que lo van a recibir para complementar su pensión recibida por una AFP. Así que, presidente, yo le quería pedir eso. Y segundo, hay otro tema, presidente, que no tiene que ver directamente con esto, pero el fin de semana yo me junté con unas trabajadoras, y este es un tema que tenemos muy de fondo en una discusión que tenemos que dar seguramente después, que tiene que ver con los empleos temporales. Lo que pasa es que el hecho de que sean empleados temporales, ellas trabajan particularmente en este caso por la CONAF. Son empleos temporales, ¿cierto?, que se contratan cada 4 meses, se renueva a veces no. Pero en el tiempo, subsecretario, que están recibiendo esta plata, que en realidad en medio día son 150.000 pesos líquidos, ellas dejan de recibir otros beneficios como los beneficios municipales, por ejemplo. Cosas tan obvias. Por ejemplo, en una comuna, no la voy a nombrar, pero en una comuna estaban entregando ayuda a través de los balones de gas, ¿cierto? Todos sabemos eso. Pero ellas no fueron sujetos de eso. ¿Por qué? Porque estaban recibiendo este beneficio. Entonces, hay muchos beneficios que finalmente chocan con la intención de las mujeres a integrarse al mundo laboral. Entonces no tiene sentido que hagamos un montón de iniciativas legales si finalmente desincentivamos por el otro lado. Lo mismo nos pasa todas las temporadas, subsecretario, con las temporeras. Eso es sabido. Todo el mundo sabe que las temporeras tienen una situación bastante compleja porque llegan y no saben y le piden, a mí me consta que le piden a la persona que los contrata, que no le haga contrato formal para no perder beneficios sociales. Entonces esa es una discusión seguramente muy de largo aliento, pero quisiéramos que empezáramos a pensar cómo compensamos esta motivación al mercado, a entrar al mercado laboral de las mujeres sin afectarla en sus beneficios, porque finalmente es un desincentivo muy perverso. Y por último, darle un caso particular. Una de ellas me decía, yo trabajo mediodía porque no tengo quien me cuide a la niña en la tarde. Entonces ahí se nos produce el problema, no solamente por los cuidadores, sino que también porque tienen una realidad muy, muy compleja. Una de ellas, por ejemplo, tenía el marido postrado. Entonces también podía trabajar mediodía. Pero todos esos beneficios que reciben están condicionados siempre a estos trabajos temporales que son de un ingreso bastante bajo, 150.000 pesos líquidos por mediodía mensual. Más encima son parcializados, son cada 4 meses, a veces les renuevan por 4 meses más, pero no pueden trabajar hasta el próximo año. O sea, son 8 meses, tienen que esperar 4 meses más para recién ver si los puedan recibir el año siguiente. Entonces, son muchas cosas complejas, subsecretario, que nosotros entendemos la buena intención de ayudar, ¿cierto?, con estos trabajos que son bastante precarios, pero sin duda también traen algunos perjuicios que, claro, son como los proempleos, pero que traen perjuicios por otros lados. Entonces hay que buscar la forma
de que no afecte el desincentivo laboral de la mujer. Gracias, presidente. Gracias, diputado Saborbón. Tiene la palabra la diputada Chicardini. Sí, presidente, aprovechando los puntos varios, solicitarle 2 audiencias, si es que es posible y lo toma bien también la Comisión de Trabajo. Fíjese de que tenemos una denuncia por parte de la Fundación de Educación de El Salvador. Estamos hablando en este caso del sindicato de la FES, a propósito de prácticas antisindicales, donde Codelco, que también es parte de la FES, tiene una incidencia importante en las tomas de decisiones de esa fundación, lamentablemente ha incurrido en situaciones que hoy día no podemos seguir tolerando y de un sindicato que tenía 90 trabajadores, hoy día está bastante disminuido. Donde hay presiones de por medio y estamos en un número alrededor de 20 y eso evidentemente debilita a la fuerza sindical que muy por el contrario tenemos que fortalecer. Es denuncia que hoy día está en la Dirección Nacional del Trabajo, donde lo hemos visibilizado en distintas instancias y organismos competentes, pero me han solicitado de manera formal poder exponerlo también en la Comisión del Trabajo. Y también, presidente, quería solicitarle la posibilidad de que venga a exponer la mesa de coordinación de los trabajadores y trabajadoras de empresas contratistas de Codelco, toda vez que la última vez que ellos modificaron y perfeccionaron y le dieron cumplimiento a un acuerdo marco fue en el año 2013 y hoy día ellos están solicitándole al presidente de la República, a través también de la ministra de Minería, la ministra del Trabajo, la posibilidad de poder retomar estas conversaciones. Entiendo que lo dio cuenta también en una carta que enviaron a la Comisión del Trabajo. Entonces, presidente, sin ir más en profundidad, la solicitud del sindicato de la FES y también la coordinadora de esta instancia, organismo que involucra a trabajadores y trabajadoras contratistas de Codelco. Eso, presidente. Muy bien, respecto a la audiencia, estamos dando todas las audiencias que se solicitan. Así que la de la Mesa de Coordinación Nacional de Trabajadores y Trabajadoras ya está, incorporarla en las próximas sesiones. La otra que llegue formalmente, si ya le llegó a usted, que la derive a la Secretaría, pero estamos poniéndolas todas en tabla, así que se recogen ambos puntos. Nada respecto al... Hay un requerimiento del diputado Saborbón, pero queda para adelante, porque no fue un requerimiento para ser contestado ahora en forma. Lo vamos a invitar cuando veamos los temas de pensiones. Bueno, no hay nada más en varios. Ahora sí que podemos decir la frase. Habiéndose tratado el objeto para el cual fue citada esta sesión, esta se levanta.